Conforme a la transcripción de los ordenamientos invocados, esta autoridad electoral considera que en el presente asunto se actualiza la hipótesis contenida en la fracción cuarta del artículo 436 de la Ley Electoral, concatenada con el artículo 39, numeral 2, fracción cuarta del reglamento de la materia. No obstante que la denuncia es presentada por varios ciudadanos cumpliendo con los requisitos previstos por el artículo 434 de la Ley Electoral, esto es, menciona el nombre del quejoso o denunciante, domicilio para oír y recibir notificaciones, narración expresa y clara de los hechos en que se apoya la denuncia, y aportan las pruebas que estimaron conducentes, pese al cumplimiento de los requisitos enunciados, no se cumplió con el requisito sine qua non, consistente en que los hechos denunciados constituyan violaciones a la presente ley electoral del Estado de San Luis Potosí. Se afirma lo anterior en razón de que la ley electoral del Estado, en su artículo 432, señala que el procedimiento sancionador ordinario se aplicará para el conocimiento de las faltas y aplicación de las sanciones por las infracciones contenidas en la propia ley. En ese sentido, como se observa, la denuncia versa sobre el incumplimiento a normas de diverso ordenamiento, en este caso la Ley Orgánica del Municipio Libre, careciendo esta autoridad electoral de competencia para conocer de los hechos denunciados, pues como ha quedado establecido, las disposiciones presuntamente violadas no se encuentran contenidas en la Ley Electoral del Estado. En esa tesitura es claro que en términos del artículo 436, fracción cuarta de la Ley Electoral, el legislador ordinario acotó a las autoridades electorales a substanciar procedimientos sancionadores únicamente por conductas transgresoras de la ley de la materia, excluyendo las conductas u obligaciones contenidas en diversas legislaciones, como lo es en el presente asunto, la probable violación a normas establecidas en la Ley Orgánica del Municipio Libre. Por tanto, de conformidad con la fracción tercera del artículo 435 de la Ley Electoral del Estado, este organismo electoral se encuentra obligado a realizar el estudio oficioso de las causales de improcedencia y, como en el presente asunto acontece, desechar las denuncias al actualizarse una o más hipótesis previstas en la norma de referencia. Expuesto lo anterior, se tiene que en la especie la denuncia formulada por la ciudadana María del Refugio Martínez Díaz en contra del Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí, es improcedente al haberse actualizado de manera indubitable la causal contenida en el artículo 436, fracción cuarta de la Ley Electoral del Estado, concatenado a lo dispuesto por el artículo 39, numeral 2, fracción cuarta del reglamento en materia de denuncias de este organismo electoral, esto al no constituir los hechos denunciados violaciones a la ley de la materia. Ahora bien, atendiendo a los hechos narrados en el escrito de denuncia que se analiza, resulta la clara exposición de un acto administrativo, siendo esta una manifestación de voluntad de la autoridad municipal en ejercicio de su potestad administrativa, en razón de lo cual se presume que la competencia a conocer respecto a las actuaciones emitidas por el Honorable Ayuntamiento de Río Verde, en el caso específico que nos ocupa, pudiera dirimirse ante un órgano jurisdiccional como lo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, toda vez que corresponde a este resolver las controversias de naturaleza administrativa y fiscal que se susciten entre los particulares con las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, así como de los ayuntamientos que integran esta entidad federativa. De la narrativa de la denuncia de méritos se expone la inobservancia de los preceptos 102 bis y 102 ter de la Ley Orgánica del Municipio Libre, lo cual refiere la ilegalidad en el acto efectuado por el Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí, vulnerando los intereses de los denunciantes, quienes acuden a este órgano electoral a pretender la nulidad de los comicios efectuados el 7 de noviembre del 2015 relativos a la integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal en aquella municipalidad. Sin embargo, su pretensión excede las atribuciones de este organismo electoral, toda vez que del acto emitido por la autoridad municipal no sobreviene una conducta que pudiese actualizar una infracción en materia electoral. Así, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí, en su artículo segundo, en relación con la fracción cuarta del artículo tercero, otorga al Tribunal de lo Contencioso Administrativo la atribución de impartir justicia administrativa en el Estado, por lo cual pudiera presumirse que resulta competencia de éste abocarse al conocimiento de los hechos denunciados. Ahora bien, no pasa desapercibido para este organismo electoral que los denunciantes invocan una afectación a sus derechos político-electorales, violación que pudiese ser invocada a través de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, establecido en el numeral 79 de la Ley General
del sistema de medios de impugnación, toda vez que dicha figura jurídica procede cuando el ciudadano hace valer presuntas violaciones a sus derechos a votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, siendo competente para conocer de esos casos la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así también es de considerarse que, a pesar de exponerse en el escrito de denuncia una presunta violación a los derechos político-electorales de los denunciantes, lo cierto es que no se precisa el nexo de la afectación directa a dichos derechos, toda vez que lo que estrictamente exponen es que el Ayuntamiento de Río Verde no observó los ordenamientos 102 bis y 102 ter de la Ley Orgánica del Municipio Libre, los cuales establecen la posibilidad de que en la integración de los organismos de participación ciudadana el ayuntamiento respectivo pueda contar con la colaboración de este organismo electoral a efecto de proporcionar apoyo logístico, operativo, incluso material para la realización de los procesos correspondientes. Así también aquellos ayuntamientos que no requieran del apoyo y colaboración del Consejo para la integración de los organismos de participación ciudadana remitirán la metodología que utilizarán en los procesos de elección para que este organismo emita una opinión técnica al respecto. Pese a lo anterior, de la narrativa se discierne que los comicios efectuados para la representación de los consejos de desarrollo social pasaron desapercibidos por los denunciantes, toda vez que se tuvo conocimiento de la integración de los mismos hasta después de haber quedado conformados. De ahí que los denunciantes consideren afectados sus derechos político-electorales, en razón de lo cual este organismo electoral insiste en falta de competencia para abocarse al conocimiento de los hechos denunciados, en razón de que el objeto primario de su pretensión lo es la nulidad de la conformación del Consejo de Desarrollo Social Municipal, aunado a que, como ya se ha dejado manifiesto, la autoridad que en su caso resultase competente para conocer de las violaciones a los derechos político-electorales lo es la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, previa demanda que reúna los requisitos establecidos en el libro tercero de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Por lo antes expuesto y fundado se resuelve. Primero, por las razones expuestas con antelación, se declara improcedente la denuncia interpuesta por la ciudadana María del Refugio Martínez Díaz y codenunciantes en contra del Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí, al haberse actualizado de manera indubitable la causal contenida en el artículo 436, fracción cuarta de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en relación con el artículo 39, numeral 2, fracción cuarta del Reglamento en materia de denuncias. Segundo, dese vista al Tribunal de lo Contencioso Administrativo a fin de que, de considerarlo oportuno y conforme a su competencia, determine lo que corresponda. Tercero, así también y en razón de la violación a los derechos político-electorales que se invoca, quedan a salvo los derechos de los denunciantes a fin de que puedan hacerlos valer ante el órgano jurisdiccional electoral correspondiente. Cuarto, notifíquese personalmente la presente resolución a la parte actora y o por conducto de sus autorizados en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en su escrito de denuncia, conforme a lo establecido en el artículo 428 de la Ley Electoral para el Estado de San Luis Potosí. El presente acuerdo fue aprobado en sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias de este Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, celebrada el día 19 de mayo de 2016 por votación unánime de los consejeros electorales que le integran, mismo que es puesto a consideración de este Pleno. Muchas gracias, señor secretario. A consideración del Pleno, ¿algún comentario en uso de la voz? La consejera Denise Porras. Nada más. Gracias, buenos días. Nada más en la parte de los resolutivos, donde decimos de la violación a los derechos político-electorales, me parece que deberíamos de decir la presunta violación, porque no podemos presuponer que ya fueron violentados estos derechos. Entonces, creo que nada más deberíamos de agregar esa parte, o más bien esa palabra, diciendo presuntamente violentados. No me acuerdo exactamente cómo dice, pero sí decir nosotros… Sí, la violación de los derechos político-electorales, me parece que no podemos prejuzgar acerca de la violación, le corresponde al tribunal. Entonces sí creo que deberíamos de poner presuntamente. Gracias. ¿Alguna otra intervención? En uso de la voz, el consejero Martín Faz. Por favor. Sí, bueno, aprovechar simplemente la ocasión de esta resolución para conminar a los, bueno, no están los representantes del Congreso, entiendo que hay sesión, ¿verdad? Entiendo que hay sesión y es seguramente muy justificado que no estén, pero
en buena medida, pues varios de los que están aquí presentes, que representan a los partidos políticos, pues desde luego hay vínculos con sus diputados o incluso hasta asesoran a algunos de ellos. La importancia de ir ahondando en ese tema de la ley de participación ciudadana, que en un momento dado pueda otorgar atribuciones al órgano electoral en este tipo de materias, ¿no? Y que desafortunadamente justo la resolución de hoy pues opera en ese sentido, ¿no? En que es improcedente porque no se tienen atribuciones en la materia, incluso ya había salido en la sesión anterior también incluso el tema respecto de la opinión técnica y toda esta parte de la participación ciudadana, no de carácter electoral, sino en todo este concepto de ir constituyendo una ciudadanía activa, pues también tenemos que fortalecerla en términos legales, ¿no? Les recuerdo que desde hace tiempo, incluso aprovechando el día de mañana, tendremos un foro aquí que va encaminado hacia la conformación de una ley de participación ciudadana, es nuestro tercer foro, pues son como algunos de los esfuerzos que estamos desplegando para poder implementar en un mediano plazo una ley de participación ciudadana que le dé a este apellido que tenemos, a este ilustre apellido que tiene esta institución y de participación ciudadana, pero que tenemos debilidades normativas serias y fuertes en la materia que de alguna manera limitan también la posibilidad del ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos.